Amigos, un gusto como siempre poder saludarlos. Bienvenidos a Justicia Electoral a la Semana. Hoy estaremos platicando de acceso a la información, elecciones y democracia. Así que la invitación para que se queden con nosotros y nos acompañen. El derecho a la información es un derecho humano, componente clave del derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Consiste en el derecho de una persona de buscar y recibir información en poder de órganos, entes y empresas públicas, exceptuando casos en que la información sea calificada como secreto de Estado o de acceso restringido por la Constitución o por alguna ley. El derecho al acceso a información es un derecho fundamental para el desarrollo pleno de una sociedad democrática y transparente, y un ejercicio vital para la rendición de cuentas de las autoridades. Es un derecho multiplicador de otros derechos, ya que es necesario para poder ejercer plenamente nuestros derechos. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales es un organismo autónomo en México que tutela, entre otros derechos, el de acceso a la información, el cual repercute en el desarrollo y resultados los procesos electorales. En este programa, la comisionada del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena, nos explicará cómo el derecho a la información en la era digital impacta en los procesos electorales y el trabajo que realizan las y los comisionados del INAI para que en México este derecho fundamental esté garantizado. Y le agradezco mucho en esta ocasión a la comisionada del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena, que esté con nosotros aquí en este espacio, pues para que nos diga de qué se trata todo esto, cómo se vincula, por supuesto, esto que ya les adelantábamos. Bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Lupita, por esta oportunidad de platicar con todo el auditorio de Justicia Electoral. Oye, hemos escuchado durante muchos años de la transformación del IFAI al INAI, de la importancia del acceso a la información. Pero ¿cuál es la importancia del INAI en estos momentos? Mira, si tú me permites, Lupita, hacer una referencia inicial de esa gran reforma que colocó en el artículo 6º constitucional, en el marco de una reforma política, el derecho de acceso a la información pública. Y esto permitió, a partir de la incorporación de este derecho, que también los partidos políticos pudieran difundir sus plataformas y permitir que la sociedad en general tuviera la oportunidad de conocer más a fondo y mediante las obligaciones de transparencia aquellos datos, aquella información precisa que orientara al elector para tener mayores elementos de conocimiento de las plataformas políticas. ¿Cuál es la importancia hoy en día de este Instituto Nacional que garantiza el derecho a saber de las y los mexicanos y que garantiza también la protección de los datos personales? Bueno, pues yo te diría que no podemos concebir la democracia sin la posibilidad de que la sociedad pueda exigir la rendición de cuentas a las autoridades y pueda conocer también paso a paso las decisiones que se toman y la información que le corresponde a la gente. En ese sentido se enmarca la creación del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, que hoy nos permite a cualquier persona desde cualquier lugar del país o del extranjero, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, acceder a la información pública. Ahora, mucha gente tenía reticencias, ¿no?, a proporcionar información durante mucho tiempo. Pues esto fue una gran tarea. Después supimos que todos eran sujetos obligados. Cuéntanos un poquito de esto también. Mira, naturalmente México ha vivido distintas etapas y agraciadamente la incorporación del derecho a la información en nuestra Carta Magna ha permitido que hoy se dimensione de manera distinta la información que poseen los entes públicos. Como bien lo señalas, hoy en día a nivel federal tenemos más de 850 sujetos obligados, donde están desde luego los 3 niveles de gobierno, los 3 órdenes también de gobierno, están los partidos políticos, están los organismos autónomos, los fideicomisos y también todos aquellos que, mueven el dinero público. Pensamos que es muy relevante que hoy podamos no solamente conocer lo que se está haciendo en aquellos municipios
tan lejanos como pueden ser del norte o del sur, de la frontera norte o de la frontera sur, sino también lo que ocurre alrededor de los partidos políticos, por ejemplo, de las instancias electorales como sujetos obligados directos. Hay que recordar que hay dos momentos, Lupita. Sí. Anteriormente, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establecía que los partidos políticos eran sujetos obligados indirectos y la información se proporcionaba al ciudadano a través de lo que era el Instituto Federal Electoral. Con esa reforma de gran calado en el año 2014 se convierten en sujetos obligados directos, se da autonomía constitucional al órgano garante nacional y se le otorgan una serie de facultades que nos permiten que hoy, en el año 2019, podamos tener a disposición de la gente una gran plataforma con información que se está alimentando permanentemente a partir de las obligaciones establecidas en la ley y donde, por ejemplo, los partidos políticos, el Tribunal Electoral, el Instituto Nacional Electoral, cualquiera de las dependencias públicas está obligadamente proporcionando información para que no tenga que mediar una solicitud donde se pregunten determinadas cosas que la población pues debe de conocer. Creemos que esa es una oportunidad espléndida que fortalece los niveles de democracia de este país porque nos permite tener una sociedad mejor informada. Nada de que yo no quiero presentar, nada de que yo soy partido político y después les doy la información. Mira, ha habido naturalmente en todos estos años resistencias que se han tratado de ir venciendo, no solamente como una obligación legal que tenemos quienes somos servidores públicos, sino con la firme convicción de que hay un compromiso con la sociedad mexicana y sobre todo basado en los principios de la democracia. Y en esos principios de la democracia pues está la transparencia, que nos permite conocer qué es lo que se está haciendo con el dinero público, cómo se están tomando las decisiones y cómo debemos nosotros establecer una relación distinta con la sociedad. Estamos hablando, Lupita, y ustedes lo saben, que se busca generar confianza, un tema que lamentablemente en nuestro país, particularmente para todas las instituciones públicas, no ha sido un elemento del que goce. Creo que hoy, a partir de la transparencia, de los mecanismos de acceso a la información, es una forma de recuperar esa confianza y esa legitimidad en las instituciones públicas. Ahora, el tema de la confianza, tú dices, es algo muy importante. ¿Crees que esto se haya modificado? ¿Crees que con acciones como esta del INAI, de las reformas que tú dices han sido de gran calado, esto ha cambiado? ¿Tenemos más confianza en los ciudadanos? ¿Ustedes han generado que haya este vínculo? Mira, sería desde luego deseable que pudiéramos hoy afirmar que se ha recuperado la confianza en las instituciones públicas. Lo que sí puedo decir es que se ha generado un interés mayor en la participación de la población en los asuntos públicos. El derecho a saber, que está precedido del derecho a preguntar, permite que la población en general pueda tener una mayor injerencia en las decisiones públicas y me parece que eso es un elemento sustantivo. Para poder influir en aquellas decisiones, en aquellas políticas públicas, se requiere de ese ingrediente fundamental de la democracia, que es la participación ciudadana. Y la participación ciudadana se debe de basar no solamente en mecanismos legales que están establecidos, por ejemplo, para los temas de acceso a la información, para la protección de los datos personales, sino también para aquellas circunstancias donde la gente se siente, digamos, inconforme en decisiones públicas. Es muy importante que hoy alentemos a la participación ciudadana. Sin duda, cuando el ciudadano ejerce su derecho al voto, debe de llevar ya analizado perfectamente la información que requiere para tomar esa gran decisión, para que podamos nosotros proporcionar a la población esa información que requiere. Está establecido en ley una serie de supuestos que deben de cumplir los sujetos obligados, en este caso los partidos políticos con sus plataformas político-electorales, para que a través de ello
bueno, pues podamos tener entonces ciudadanos mejor informados el día de la votación. ¿Cómo han cambiado las cosas con la incursión de las redes sociales? Bueno, estamos hablando de que hoy los mecanismos de comunicación sin duda han tenido que modificarse. Creo que las redes sociales han potenciado la posibilidad de que ejerzan su derecho a la libertad de expresión las personas, y eso es innegable. Considero que para una democracia, para que sea completa, pues en el marco de las libertades en que se desarrollan estos derechos de las personas, se puede avanzar mejor. Y las redes sociales, por un lado, posibilitan un mayor diálogo, una mayor interlocución e interconexión entre gobernantes y gobernados, y por otro lado, los riesgos y desafíos también que implican es que al haber un mar de información, tenemos que analizar muy bien el contenido de lo que se está digamos, moviendo en las redes sociales, porque también esos riesgos conllevan a que haya información que no es verídica o que circulen aquellas llamadas fake news. Creo yo que para un medio como lo es el trabajo que hace el Tribunal Electoral, el Instituto Nacional de Transparencia, las redes sociales, la era digital, constituyen una oportunidad no solo de sensibilizar a la población de estos nuevos derechos, los derechos desde luego político-electorales, los derechos humanos para acceder a la información pública y para proteger a los datos personales, pero también como un vehículo de comunicación entre gobernantes y gobernados. Es una oportunidad espléndida la que hoy se nos da en esta era digital con las innovaciones en un momento de la era tecnológica, pues para establecer vehículos de comunicación efectivos, instantáneos, pero sobre todo verídicos. Y ahí tenemos una gran responsabilidad quienes estamos en estas instancias públicas. Ahora, ustedes me platicabas hace un momento, nos decías a mí el auditorio, sobre esta Plataforma Nacional de Transparencia. Todo el mundo ha aprovechado, ¿no?, este tema de las nuevas comunicaciones, de las redes, del acceso más fácil para que la gente pueda tener precisamente esta posibilidad de conocer la información. ¿Cómo funciona esta plataforma? Quiero decirte que en un país como México, donde más de 80 millones de mexicanas y mexicanos usan las redes sociales, donde tenemos a un país que es el quinto somos muy en el activos, mundo. ¿verdad? De Completamente, los más Lupita. tuiteros y de los más facebookeros. Te quiero decir que es el quinto país en el mundo que más usuarios tiene en Facebook y el octavo que tiene más usuarios en Twitter, por ejemplo. Eso sin duda nos muestra que México tiene un gran activismo en materia de redes sociales, y bueno, pues la Plataforma Nacional de Transparencia lo que ha procurado es poner al alcance de cualquier persona la información que se genera desde cualquier lugar del país. Tenemos más de 8,000 sujetos obligados a nivel nacional. Estamos hablando de gobierno federal, estatal, municipal, de los partidos políticos también en las entidades federativas, que como tú sabes, pues también existen. Estamos hablando de síndicos, de regidores, de aquellas autoridades desde el municipio más pequeño de Oaxaca hasta los más importantes y más grandes en otras entidades federativas. ¿Cómo funciona esta plataforma? Bueno, tiene muchas vías que pueden aprovecharse para que la gente esté mejor informada. No solamente permite hacer solicitudes de información pública desde cualquier lugar del mundo. Hay que recordar que no es necesario acreditar interés jurídico para hacer una solicitud de información. De manera que desde la comunidad, desde la comodidad de tu casa, desde cualquier aparato móvil, tú puedes hacer una solicitud de información. Desde cualquier comunidad, además, ¿no? Sí, cuando están comunicadas, cuando tienen el servicio de Internet. Tenemos otras formas también para que la gente pueda hacer solicitudes de información, y ya hablaremos del Centro de Atención Telefónica, ya hablaremos de pues estas caravanas por la transparencia que hace el INAI, de estos programas de sensibilización que tenemos establecidos para llegar a esas comunidades a las que tú refieres, donde tienen los mismos derechos las zonas urbanas que las zonas indígenas, y aquellos que no tienen capacidad o posibilidad de acceder a una computadora, bueno, también existen mecanismos que facilita la ley para que puedan hacer solicitudes de información. En conclusión, te quiero decir que la Plataforma Nacional de Transparencia
no solamente permite hacer solicitudes de información y desde luego recibir las respuestas de los sujetos obligados, también permite interponer los recursos de revisión, que es aquello que resolvemos desde el INAI cuando un ciudadano se siente pues inconforme con la respuesta que le dieron. Todos los sujetos obligados están obligados, valga la redundancia, a publicar a través de la plataforma las obligaciones que por ley tienen ellos que atender, información permanente, constante, actualizada. Y bueno, pues ahí tú puedes navegar y encontrar una serie de contenidos que sin duda pueden ayudar a tomar mejores decisiones a las personas. Tenemos que hacer una pausa, pero regresando me gustaría platicar más contigo sobre las solicitudes, cuántas hay, si hay mucho más interés. Antes muchos periodistas y muchos investigadores y gente de la academia era la que consultaba. ¿Ha cambiado esto? Y además de las caravanas que ya nos mencionabas. Muchas gracias. Hacemos una pausa y regresamos, si nos permite, por supuesto. Le quiero recordar que a través de las redes sociales se pueden poner en contacto con nosotros. Regresamos rapidito. Antes del Tribunal Electoral no existía un órgano jurisdiccional que defendiera plenamente nuestro voto. La democracia ha evolucionado y con ella la necesidad de instituciones firmes y autónomas. Ahora, nuestro derecho a participar en las elecciones se ha fortalecido. Sanciona a quienes ejercen violencia política en razón de género. También trabaja para que los grupos en situación de vulnerabilidad encuentren justicia. Como ves, el Tribunal Electoral resuelve conflictos que protegen los derechos político-electorales de todas y todos. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Estamos de regreso. Muchas gracias a todos ustedes que continúan con nosotros aquí en Justicia Electoral. Y bueno, nos quedábamos con este tema de las solicitudes. ¿Cómo ha cambiado todo esto en los últimos años? ¿Hay más solicitudes? ¿Hay gente pues de otros ámbitos más interesada también en tener este tipo de información, en conocer qué es lo que se está haciendo? Sin duda, Lupita, me das oportunidad para compartir contigo que desde el año 2003 hasta octubre del presente año se han recibido más de 2 millones de solicitudes a nivel nacional. Esto refleja sin duda que es creciente el interés ciudadano de interesarse más en los temas, digamos, de los asuntos públicos, en el trabajo de las dependencias de gobierno. Y ello conlleva a que en los últimos años, es decir, desde que se creó el INAI en el 2014, empezamos a advertir que en el 2015, que es cuando formalmente ya entra en funciones, pues esta nueva dinámica a nivel nacional, donde hay más sujetos obligados, la población se interesa más en los asuntos públicos. Hace un momento hablábamos precisamente de la confianza ciudadana, de la credibilidad de las instituciones, y yo quiero decirte que la máxima publicidad de la información, pues hoy no es una opción, es una obligación, pero sobre todo también creo que es una necesidad democrática y debe ser una convicción política. En la medida en que la población tenga más acceso a la información, tenga más elementos para tomar decisiones y para participar en las políticas públicas, tendremos gobiernos más fuertes, sí, y tendremos desde luego autoridades con un mayor nivel de legitimidad. Así que sin duda ha sido creciente el número de solicitudes de información, el número de recursos de revisión hasta el año 2019 es de cerca de 100,000 y eso pues está dándonos a conocer, está manifestándose una cultura ciudadana que exige mayor publicidad de los actos de gobierno. Oye, ¿nos traemos cortas a las instituciones? Mira, yo creo los ciudadanos, sí, digamos. Yo creo no que ustedes, con sino toda franqueza, la ciudadanía. No solamente la ley que lo establece, nuestra Carta Magna, que ya desde ahí pues está marcando la ruta, sino también bueno, los núcleos de la población como académicos, periodistas, investigadores, que han llevado estos temas a que hoy
pues tengamos una mayor exhibición de los asuntos públicos. Sí. Sin duda, la actuación de nuestras autoridades, pues hoy se mueve bajo la lupa, estamos en una vitrina donde cualquiera de nosotros podemos conocer cómo se están tomando las decisiones, y en ese sentido muchos de los escándalos públicos que se han dado a partir de los actos de corrupción que han trascendido se han dado mediante ejercicios de solicitudes de acceso a la información pública. Por eso creo que es muy importante, porque hoy las autoridades se sienten vigiladas y se sienten pues acotadas en su actuación. Todos exigimos que se lleven a cabo en el marco de la ley las decisiones, las actuaciones de los servidores públicos, y cuando esto no sucede, bueno, pues tenemos hoy instrumentos legales para exigir que así sea. Así que ha visibilizado más los actos de corrupción en este país, y el derecho a la información eso permite. La ley de transparencia, el INAI, no asume un rol persecutorio de los actos de corrupción, no es un fiscal, pero sí nos corresponde coadyuvar en este proceso de democracia, de propiciar una máxima publicidad de la información de los asuntos públicos, que haya un seguimiento permanente a la actuación de las autoridades. Hablabas de fortaleza en la democracia. ¿Todo esto ayuda? Desde luego que sí. No podemos hablar de democracia sin transparencia. Y hoy todas las democracias que aspiran a tener una relación y un vínculo directo con la población, pues requieren precisamente para legitimar su actuación de estar informando permanentemente, de estar alimentando no solamente con base a la ley aquello que la sociedad requiere para poder tomar mejores decisiones. De manera que uno de los valores de la democracia sin duda es la transparencia, es la rendición de cuentas, es la máxima publicidad de la información. Y en este país creo que la democracia se ha ido construyendo a partir de estos mecanismos legales y de estas convicciones ciudadanas de que tenemos que mantener una relación estrecha de frente a la sociedad en general y de cumplimiento con base a la ley. Ahora, en lo que se viene, porque ya casi se nos termina el programa, y quisiera preguntarte, 2020, 2021, ¿cuáles son los retos? ¿Qué es lo que ustedes van a buscar? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Cuáles son los planes? Mira, sin duda el INAI tiene una agenda muy amplia. No solamente tutela el derecho de acceder a la información pública, sino a proteger los datos personales, que es un tema que quizá merezca en otro momento profundizar. Creo que el 2020 nos lleva a tener una relación permanente de comunicación con este nuevo gobierno, desde luego con todas las entidades federativas, para que no solamente propiciemos un mayor interés legítimo de la población de involucrarse, de participar y de preguntar. Por eso tenemos que socializar más la utilidad del derecho a saber. Para el ciudadano de a pie, que sepa que es a partir de la información pública que puede obtener una llave para utilizar y aprovechar otros derechos, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la justicia, el derecho a un medio ambiente sano. Pero si tú no tienes los elementos de información, no puedes conocer el alcance que te dan otros derechos. Ese es un reto enorme, socializar la utilidad del derecho a la información pública, mantener una relación permanente de diálogo con las autoridades de los 3 niveles de gobierno para que podamos propiciar una cultura de la transparencia y políticas públicas con enfoque de transparencia para que vayamos caminando hacia un gobierno abierto, hacia un Estado abierto, hacia una justicia electoral abierta. Es fundamental que podamos compartir estos valores de la democracia que son sinónimo de una fórmula de un ganar-ganar. Ganamos en una mejor comunicación, en una mayor legitimidad de nuestras instancias y autoridades públicas, y podemos construir un mejor país más justo, más dinámico, a partir precisamente de que se impulsen estos valores democráticos. Tenemos desde luego en el año 2020 una serie de actividades que van de la mano
con compromisos internacionales. Para el mes de octubre, México será sede de una cumbre global de la privacidad, que es uno de los temas que nosotros tutelamos también, y que muestra el liderazgo que tiene México a nivel internacional en esta materia. Creemos también que la relación con las autoridades debe de ser fluida, debe de ser de un diálogo permanente y seguir invitando, por ejemplo, al Tribunal Electoral, al cual le ha ido en estas últimas verificaciones vinculantes, han obtenido un 100 de calificación por cumplimiento de las obligaciones de transparencia, para que sigan en esa lógica de propiciar... O sea, el tribunal es de los más cumplidos, el que siempre tiene la información al corriente. Estamos hablando de que, por fortuna, en esta última verificación vinculante, en el Poder Judicial de la Federación, tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el Consejo de la Judicatura y como el Tribunal Electoral han cumplido al 100% en sus obligaciones de transparencia. Pero esto no está terminado, esto tiene que ser una constante y por eso creo que es un reto el que podamos nosotros seguir influyendo, sensibilizando e invitando a los sujetos obligados a que atiendan estas obligaciones de ley, pero sobre todo a que atiendan un compromiso democrático con la población de actuar de frente a la sociedad. Oye, y a la ciudadanía que aproveche, ¿no? Y a la ciudadanía, por supuesto, que no deje ir este derecho, que no deje ir esta prerrogativa de ley, que use el derecho a la información para exigir gobiernos más transparentes y funcionarios más comprometidos. Ha sido un gusto poder platicar contigo, muchísimas gracias. El gusto ha sido para mí, Lupita, invitar a todo el auditorio a que utilicen el derecho a saber y que en la Plataforma Nacional de Transparencia encontrarán un vehículo para encontrar la información, para comunicarse con la sociedad en general y con las autoridades para que cumplan también con estas obligaciones de ley. Muchísimas gracias. Y muchas gracias también a usted por habernos acompañado aquí en Justicia Electoral a la Semana. Lo dejo con esta información, con el resumen de las actividades del Tribunal Electoral y nosotros nos vemos la próxima. Que la pasen todos muy bien. Durante la clausura de la segunda semana de la Escuela Judicial Electoral, dedicada a la democracia y la diversidad, el presidente del Tribunal Electoral, Felipe Fuentes Barrera, afirmó que las sentencias de este tribunal compensan la vida de las personas más vulnerables. En este marco, se realizó la ceremonia de entrega de diplomas de la segunda generación de la maestría en Derecho Electoral, compuesta por 20 mujeres y 16 hombres, en donde Fuentes Barrera destacó que uno de los ejes rectores de su presidencia es construir un tribunal profesional. Que nuestro país, con todas sus fortalezas y debilidades, necesita demócratas, no solo de corazón, sino con la inteligencia y la voluntad suficientes para defender y promover los derechos de nuestros conciudadanos. Por su parte, el magistrado Felipe de la Mata subrayó la importancia de capacitar a través de la Escuela Judicial Electoral a una nueva generación para que den lo mejor de sí a nuestro país. En tanto, la directora de la Escuela Judicial Electoral, Gabriela Rubalcaba, recordó que la materia electoral requiere de una permanente actualización. Como parte de estas actividades también concluyó la Masterclass en Justicia Constitucional, cuyo objetivo fue dar a conocer las últimas tendencias del constitucionalismo, de su interpretación y desde una perspectiva comparada. La Masterclass contó con cerca de 20,000 visitas en YouTube y actualmente se transmite por Justicia TV. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó por unanimidad de votos mantener los lugares destinados a mujeres durante la realización de un concurso para ocupar las plazas vacantes en los cargos del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral. En la sesión de este día, la Sala Superior confirmó la legalidad de las disposiciones contenidas en la primera convocatoria del concurso público 2019-2020 de ingreso, emitida por el Instituto Nacional Electoral, que preveían, en primera instancia, el ofrecimiento de las vacantes a la lista de mujeres mejor evaluadas y las vacantes restantes a las listas de hombres también con las mejores calificaciones. Lo anterior, luego de que un particular impugnara dicho procedimiento por considerar que afectaba sus derechos. Y Estimo les decía que esta asignación de los puestos vacantes iniciados por las mujeres ganadoras constituye esta acción afirmativa necesaria que está encaminada a que las mujeres alcancen la igualdad sustantiva en el ejercicio de las funciones
electorales. La magistrada y magistrados electorales consideraron la validez de dichas disposiciones por las obligaciones constitucionales y convencionales de crear medidas específicas para contrarrestar la discriminación contra las mujeres con base en la evaluación del mérito y las aptitudes de todas y todos los participantes sin vulnerar el principio de igualdad y no discriminación.